Bienvenidos a esta presentación. Somos estudiantes del ramo de Anatomía en licenciatura en Biología en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en el año 2022. Mi nombre es Javier Rivera. El mío Claudio Arce. Y les vamos a exponer sobre los tipos de articulaciones utilizando modelos de fabricación propia. Pero primero tenemos que hablar sobre las articulaciones. Y esto se define como la unión de dos o más huesos o de partes blandas o rígidas que dependen de la movilidad, como puede ser de mayor a menor. De menor movilidad tenemos las fibrosas, y como puede ser el ejemplo de la mandíbula con el diente, de semimóviles, como puede ser la cartilaginosa, que es la cartilaginosa, que es el pubis, la sínfisis del pubis, y tenemos las vértebras con la sínfisis de las vértebras. Y en última instancia tenemos la articulación sinovial. Un ejemplo claro es el húmero, la articulación entre el húmero y la ulna, la articulación húmero-ulnar. Este tipo de articulaciones se caracterizan por tener una cápsula sinovial y un líquido sinovial que la lubrica. Como vimos en la introducción, esta es una articulación fibrosa. Como pueden ver, esta corresponde a una gonfosis y es inmóvil. Y vamos a pasar a la parte principal de los dientes. Tenemos lo que es la esmalte, la dentina, la raíz accesoria, la raíz mesobucal. Toda esta parte de aquí se llama periodonto de protección. Toda esta parte de aquí se corresponde al periodonto de inserción. Esto corresponde al foramen apical del diente, al alveolo dentario, al conducto radial, el radicular. Y lo que más nos interesa sería el cemento, que es una sustancia en la que se ancla la fibra del endodonto, y el endodonto en sí, que son las fibras que hacen el conjunto de haces de fibras de colágeno que mantiene su posición. Pasando a la cartilaginosa, tenemos la sínfisis, como por ejemplo, y como nosotros mostramos en la introducción, mostramos la sínfisis del pubis y la sínfisis de los vértebros. Pero nosotros nos vamos a enfocar en la sínfisis del pubis debido a que esta se osifica y crea una flexibilidad, pero no tanto una rigidez. Y por lo tanto, nosotros vamos a formar aquí una sínfisis con la tuberosidad isquiática, y aquí se forma una flexibilidad, pero no tan grande como puede ser una sinovial. Un ejemplo de articulaciones sinoviales, más específicamente del tipo de artrosis, lo encontramos en los osículos del oído, los cuales son el malleus, el incus y el estapedio. El malleus posee el llamado manubrio del malleus, que es el que se conecta directamente con el tímpano y recibe las vibraciones. Posee el apófisis anterior del malleus y el ligamento anterior del malleus, el apófisis lateral del malleus, el ligamento lateral del malleus, y de forma superior el ligamento superior del malleus en la cabeza del malleus. Entre el malleus y el incus está la articulación incudo-maliaris. Esta articulación tiene cierto grado de movilidad, pero también tiene su limitación en comparación con la siguiente. Además, el incus posee de forma superior el ligamento superior del incus y posteriormente el ligamento posterior del incus. El incus contiene la rama larga del incus y en su posición más distal está el apófisis lenticular, que se conecta con la cabeza del estapedio mediante la articulación incudo-estapedial, que es una articulación sinovial de artrosis, igual que la anterior, y tiene un mayor grado de movilidad, es un poco más sensible, ¿ya? Finalmente, el estapedio contiene el llamado ligamento anular del estapedio, que es el que se conecta al estapedio con la ventana vestibular y transmite las vibraciones recibidas desde el tímpano, pasando por el incus y siendo recibidas, ¿no es cierto?, por el estapedio hasta el vestíbulo, hasta la ventana vestibular. Un ejemplo de una articulación sinovial troclear es la articulación del codo, en la cual podemos ver estos distintos músculos involucrados en la flexión. Por ejemplo, el bíceps, el cual se inserta en las porciones proximales del radio y la ulna.
Mientras que el músculo brachialis se inserta también en la porción proximal de la ulna, pero más proximal que la inserción del bíceps. También podemos ver que el músculo brachialis se inserta en la porción distal lateral derecha del húmero. Y tenemos que los músculos involucrados, el músculo involucrado en la flexión es el músculo tríceps braquial. También reconocemos una estructura, un saco sinovial que protege a la articulación del codo y al roce, ¿no es cierto?, con el tendón del tríceps braquial. Pasando a los del codo, podemos observar el ligamento colateral ulnar que mantiene, ¿no es cierto?, la ulna unida al húmero, o la integridad de la ulna y el húmero, ¿ya? Podemos observar también el ligamento colateral radial que asocia al radio, asocia al mantenimiento de la estructura entre el radio y el húmero. También podemos observar el ligamento el ligamento anular radial que mantiene el radio en su sitio. Y tenemos el ligamento cuadrado que ayuda en la pronación y la supinación del antebrazo, ¿ya? También podemos observar, obviamente podemos observar también la cápsula sinovial que rodea la totalidad de la articulación. Podemos observar que la cápsula sinovial tiene un estrato sinovial y tiene un estrato fibroso. Podemos observar tres tipos de articulaciones. En realidad tres articulaciones entre tres huesos. Podemos observar la articulación radio-ulnar. Se puede observar ahí, la radio-ulnar. Aquí podemos ver la húmero radial acá adentro, y la húmero ulnar. Observar que los ligamentos mantienen la integridad de la articulación a pesar de que se flexione o se extienda, ¿ya? ¿No es cierto? Estos ligamentos colaterales también ayudan a la integridad lateral, obviamente, ¿no es cierto?, de la articulación. La cápsula también ayuda, ¿no es cierto?, a la resistencia a fuerzas de tensión, ¿ya? En el interior se observa que cada hueso de la articulación tiene su cartílago hialino, ¿ya? Esto estaría lleno de líquido sinovial para lubricar, ¿no es cierto?, la articulación. Y en resumidas cuentas, eso sería la articulación del codo.